Buenos días, a continuación le vamos a hablar del tema 10, formas de herencia. Aquí podemos ver un resumen de lo que se va a tratar a continuación, la tabla de contenidos, y tenemos entonces herencia ligada al sexo. Es una forma de herencia que involucra los genes ubicados en el cromosoma X y o Y. En este caso solo se tratará del cromosoma X. La mujer XX es homogamética, es decir que tiene dos cromosomas X. El varón XY es heterogamético porque tiene un cromosoma X y otro Y. Entonces, en cuanto a la herencia ligada al sexo, tenemos que la mayoría de las enfermedades están ligadas al cromosoma X, debido a que hay más genes en comparación que con el Y, que tiene genes de determinación masculina. X y Y no se aparean y no forman sinapsis en la meiosis. Se unen en la punta de los brazos cortos en una región pseudoapariada. Entonces tenemos que en el caso de XY, del varón, no puede ser heterocigoto ni homocigoto para los genes del cromosoma X, debido a que solamente tiene un cromosoma X. Expresará todas las enfermedades ligadas al X, sean dominantes o recesivas. En el caso de la hembra, es decir, XX, posee dos copias de los alelos. Pueden ser homocigotas o heterocigotas para aquellas enfermedades ligadas al X. Si recibe dos alelos recesivos del X, expresará la enfermedad. Si recibe un solo alelo dominante, expresará la enfermedad, salvo por unas características particulares. Aquí podemos observar cómo se hace la segregación. Cuando es una hembra, segrega XX y cuando es varón, segrega XY. Esto determina si va a ser, el varón es el que determina si va a ser varón o hembra. Entonces tenemos que la herencia dominante ligada al X, tenemos los varones no pueden pasar a sus hijos varones una afección de herencia dominante ligada al cromosoma X, pero por su parte, todas las hijas de un padre afectado presentarán la afección y es posible que se los pasen a sus hijos e hijas. En las mujeres habrá el doble de número de afectadas que en los varones. En las mujeres, a pesar del gen ser dominante, al tener un segundo gen normal, es decir, otro cromosoma X, se compensa en cierta medida el efecto del gen dominante y entonces reduce la gravedad de la enfermedad resultante. Varias enfermedades ligadas al cromosoma X son mortales en los hombres que los padecen. Aquí podemos entonces ver un ejemplo de herencia ligada al X, donde vemos una progenitora sana y un progenitor enfermo. Como vemos, si el progenitor es el que está enfermo, hay 0% de los hijos enfermos porque no le pasa la enfermedad a los varones y 100% de las hijas enfermas. Ahora, si la progenitora es la enferma, heterocigota, va a haber un 50% de los hijos enfermos, 50% de las mujeres y 50% de los hombres, XX o XY. Y va a haber 50% de los hijos sanos, igualmente 50% hombres y 50% de las mujeres. En el caso de que la progenitora enferma sea homocigota, tenemos que el 100% de la descendencia va a estar enferma. Entre los trastornos dominantes ligados al sexo tenemos entonces el raquitismo hipofosfatémico y el síndrome de X frágil. Vamos a explicarlo entonces a continuación. El raquitismo hipofosfatémico es el gen responsable está en el brazo corto del cromosoma X. Codifica una endopeptidasa FX, que es fosfato endopeptidasa del cromosoma X, que permite reabsorber el ion fosfato en el túbulo renal. El gen FX mutado produce déficit de esta endopeptidasa. Entonces tenemos que es una hipofosfatemia genética que no está relacionada con la vitamina D. Hay un bajo nivel de fosfato en el hueso, hay defecto en la calcificación del tejido osteoide y va a haber una deformación ósea del raquitismo. Entonces tenemos que esto se expresa en talla baja, genuvarum, pseudofracturas, hipoplasia del esmalte dental, dentición retardada y va a ser menos grave en las mujeres. Ahora, en cuanto al síndrome de X frágil, tenemos que el gen responsable está en el brazo largo del cromosoma X y codifica un transcrito de ARN mensajero con secuencias repetidas de citosina, guanina y guanina, de 5 a 60 en el extremo, 5' en individuos normales. Lo que vamos a observar son roturas en el extremo del brazo largo, como podemos ver aquí.
El gen mutado produce una extensión de la repetición CGGG de 230 a 1000 o incluso más. Entonces tenemos que si el número de repeticiones CGG es de 50 a 230, se denomina premutación, es decir, que el sujeto va a ser portador y no enfermo. Si hay 230 mutaciones o más, la mutación es completa. Las repeticiones van aumentando de generación en generación. Entonces, lo que va a causar es discapacidad intelectual moderada a grave y va a afectar tanto a hombres como a mujeres, y en las mujeres los síntomas son moderados. Entonces, los síntomas que tenemos son retrasos en el habla, hiperactividad y ansiedad, convulsiones en ciertos casos, y en cuanto a las características físicas vemos orejas grandes, rostro alargado, mandíbula y frente prominentes y pies planos. Aquí también podemos ver otros síntomas que se pueden observar. Ahora vamos a hablar de la herencia recesiva ligada al X. Si uno de los genes del cromosoma X tiene una alteración, en el caso de las mujeres, el gen normal del otro cromosoma puede compensar a la copia alterada. Como dijimos anteriormente, será sana y portadora de la enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Qué significa ser portadora? Que no tendrá la enfermedad, pero sí va a poder poseer una copia del gen alterado. Sin embargo, en algunos casos muestran leves síntomas de la enfermedad. En el caso de los hombres, si uno de los genes del cromosoma X tiene una alteración, ellos no tienen otra copia del gen para compensarla por ser XY. Entonces va a estar afectado por la enfermedad. Aquí podemos ver entonces ejemplos de herencia recesiva ligada al X. Aquí está la progenitora heterocigota y progenitor sano. En este caso, entonces tenemos que 50% van a ser sanos, XX y XY, o sea, varón y hembra. Y 50% enfermos, donde son XX heterocigotas portadoras y XY. Entonces, una mujer portadora con un varón sano, la madre transmite el gen al 50% de los hijos que van a estar enfermos y al 50% de las hijas que son portadoras. En el caso de que la progenitora esté sana y el progenitor enfermo, tenemos que entonces el 100% de las hijas son heterocigotas portadoras y el 100% de los varones son sanos. Entonces, como dije, 100% de hijas portadoras, 100% de los hijos son sanos. Y cuando es la progenitora heterocigota, portadora, y el progenitor está enfermo, entonces tenemos que va a haber 25% de las hijas va a estar enferma. Bueno, aquí lo tenemos mejor explicado. La mujer portadora con varón enfermo, 50% de las hijas son heterocigotas y 50% son homocigotas. Y de los hijos, 50% son sanos y 50% son enfermos. Es decir, 50% de las hijas están enfermas, 50% de las hijas son portadoras, 50% de los hijos son enfermos y 50% de los hijos son sanos. Varones. Entre los trastornos recesivos ligados al X tenemos entonces discromopatías, es decir, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker y síndrome de resistencia androgénica, que también vamos a explicarlos a continuación. Entonces tenemos que las discromopatías o daltonismos van a afectar el 80% de la población masculina. La visión del hombre para el color es tricromática, es decir, de verde, rojo y azul. Los genes involucrados que producen un agregado proteico que se ubica en los conos de la retina, que son las opsinas, que interactúan con pigmentos que perciben la luz de una determinada longitud de onda para el rojo, el verde y el azul. Los genes para el rojo-verde y su espectro se ubican en el brazo largo del cromosoma X. La alteración se produce entonces por un gen defectuoso, opsina defectuosa, o por la ausencia del gen. Aquí podemos ver un ejemplo de visión normal y con daltonismo. En cuanto a la hemofilia, tenemos que son trastornos congénitos y hereditarios de la coagulación, frecuentes y graves. Su etiología genética es la deficiencia de los factores 8 en la hemofilia A y 9 en la hemofilia B. Las hemofilias A y B presentan cuadros clínicos similares. Y el diagnóstico diferencial se establece por la detección de los factores disminuidos y la gravedad de los mismos. Aquí también podemos ver un ejemplo de cómo ocurre la herencia, similar a lo que mostramos con el ejemplo de la herencia ligada al X recesiva. Entonces, hablando de la hemofilia A,
tenemos entonces que va a haber una deficiencia del factor 8 de la coagulación, como dijimos anteriormente, representa el 80% de los pacientes hemofílicos y va a afectar de 1 en cada 5.000 y 10.000 varones. El gen del factor 8 se ubica en el brazo largo del cromosoma X y el tipo de mutación del gen determina la gravedad de la enfermedad. Entonces tenemos que va a haber mutaciones con sentido erróneo, causan una hemofilia leve, y las mutaciones sin sentido producen una proteína truncada con disminución o ausencia del factor. Esto va a causar una hemofilia grave. Entonces, algunos signos de la hemofilia son aparición de grandes hematomas, hemorragias en articulaciones y músculos, hemorragias espontáneas, hemorragias prolongadas y posterior a un accidente también hemorragias prolongadas. En cuanto a la hemofilia B, tenemos que entonces el déficit es del factor 9 de la coagulación. Tenemos que entonces que el gen del factor 9 se ubica en el cromosoma X. El déficit del factor 9 es muy similar a la hemofilia A, pero va a ser menos grave. Es 5 veces menos frecuente que la hemofilia A y el diagnóstico se establece con la determinación de los niveles del factor 9. Ahora vamos a hablar de la distrofia muscular de Duchenne. Afecta a 1 de cada 3.500 nacidos vivos en todos los grupos étnicos y el gen se ubica en el brazo corto del cromosoma X. Tenemos entonces que codifica la distrofina, que es una proteína que estabiliza la membrana celular del músculo estriado y que proporciona integridad de la célula en la contracción. La mutación del gen lo que va a producir es una ausencia de la distrofina y por tanto degeneración de los músculos esqueléticos. Va a haber entonces una debilidad progresiva con pérdida de la masa muscular que inicia antes de los 5 años y va a haber infiltración grasa del tejido muscular que va a producir una pseudohipertrofia en las pantorrillas. Entonces, la degeneración muscular produce una elevación de los niveles de creatinquinasa en suero 20 veces superior al rango máximo que va a ser detectable en la etapa presintomática. Las mujeres heterocigotas no presentan síntomas, solamente de un 8 a 10% presentan debilidad muscular. La distrofia muscular de Becker es menos grave y frecuente que la de Duchenne. El gen afectado se ubica en el X, pero en locus diferentes a la de Duchenne, y van a afectar 1 de cada 18.000 nacidos vivos. La progresión va a ser lenta, con aparición a los 11 años. En este caso, la distrofina está reducida, no ausente, y puede presentar formas acortadas de la proteína. En cuanto a la herencia holándrica y mitocondrial, es un tipo de herencia de genes ligados al cromosoma Y. Los rasgos aparecen exclusivamente en varones y son transmitidos por el padre. Todos los rasgos deben ser expresados. Un ejemplo sería la oreja pilosa en la población de la India. El síndrome de resistencia androgénica es un trastorno de intensidad completa que da lugar a un síndrome de feminización testicular, donde va a haber fenotipo femenino, pero el cariotipo es XY. La afectación puede ser parcial, lo que ocasiona estados de ambigüedad sexual o alteraciones menores como hipospadias, ginecomastia o infertilidad. Es una variedad del pseudohermafroditismo masculino. El gen afectado se ubica en el cromosoma X y codifica los receptores celulares para los andrógenos que van a producir la diferenciación fenotípica del varón XY. La mutación del gen va a producir una insensibilidad de los receptores a los andrógenos desde la etapa embrionaria del desarrollo. El gen mutado es transmitido a los hijos, que serán enfermos, y las hijas serán portadoras. El varón XY al nacer entonces presenta un fenotipo femenino. La expresión puede ser completa o parcial. En el caso de la expresión completa, vamos a ver entonces en los genitales externos femeninos. Va a haber un clítoris pequeño o normal, los labios mayores y menores son hipoplásicos, la vagina termina en un fondo ciego y los testículos están presentes y están ubicados en el abdomen o en la región inguinal, que simulan una hernia. Muchas gracias por su atención. Esto fue toda mi explicación.